capítulo 3 vemos una reacción interesante. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Tenía oraciones en la mañana y luego en la tarde. A las horas 3 de la mañana, sé que el día comienza a las 0, a las 6 de la mañana es 0. La hora 3 es nuestra hora 9. La hora novena es nuestra hora 15 horas o las 3 de la tarde. Pero es 2 tiempos cada día de oración. Ahora, lo que es interesante es, según versículo 2, que él ha traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. El puerto o la puerta del templo Hermosa ha sido difícil identificar, pero suponemos que es lo que se llama Shushan, es la puerta que está al oriente, o sea que da la cara al valle Quebrón, y también al Monte Olivo. Muy pocos, eso es el menos entrada del templo. Entra directamente al cuarto de los gentiles y también de las mujeres. Normalmente hay 12 puertas en el templo. Los demás son mucho más transitados, pero este es menos. Uno se supone de que la hora indica de que Juan y Pedro estaban haciendo cosas afuera, especialmente cerca de Belén o Monte de Olivos, que estaban quedando el oriente del templo, de que a esta hora están, después de visitar en las casas, están volviendo a Jerusalén, porque ellos quedaban en Jerusalén en este entonces, pero salían durante el día para hacer sus cosas. Entonces, en este tiempo están volviendo a Jerusalén, y justo por esta razón entrando en este puerto menos traficado. Pero justo allí hay este cojo. Providencia, siempre la providencia de Dios en sus encuentros. Hay que reconocerlo. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, entonces esto significó de que él no tenía ni idea de quién eran ellos. Y limosna viene de elimosne, de griego, casi es la misma palabra en griego, pero significa algo de compasión o misericordia o cualquier cosa que le ayudara. Recuerda que es cojo desde su nacimiento, entonces no puede hacer nada más, no puede trabajar. La única cosa que le quedara es pedir limosnas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, míranos, es la misma palabra, como ellos están fijando en él ya pide que él fijara en ellos. Es una palabra intenso, es la misma palabra usada en capítulo 1, cuando los discípulos estaban mirando a Jesús ascender arriba. Pero la idea es que míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Obviamente, el mendigo siempre está pidiendo cosas y esperando que va a recibirlo. Entonces él les estuvo atento para recibir algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo del Nazaret, levántate y anda. Entonces, varias cosas están interesadas aquí, que Pedro no tenía recursos para el ministerio. Y muchas veces nosotros no metemos en ministerio, no iniciamos ministerios hasta que tenemos recursos para hacerlo. Pero cualquier cosa que obviamente Pedro no tenía ningún recurso sin plata ni oro.
Plata significa algo mucho menos costoso y valor de oro. Pero él no tenía ninguna forma de moneda en aquel entonces. Pero lo que tengo te doy. Es interesante que cuál es la cosa que tú tengas para ministrar. Si no tenés dinero para hacer cosas, ¿qué importa? El secreto del misionero o de ministerio o cualquier ministerio es que tiene que saber hacer cosas sin dinero. La persona que espere que tenga todos los recursos para iniciar algo va a esperar para el milenio y no van a tener suficiente para iniciar algo. Inicia la cosa con lo que tengas. Empezar las cosas chicos. No tiene que empezar grandes. Una de las lecciones que tenemos en el movimiento es que empezamos con la semilla de mostaza, el más chiquito de todo, y que crezca un árbol grande. Y esta es la idea de no esperar que tenga todo lo necesario. Inicia las cosas y confía que el Señor le va a proveer si lo necesita. Pero el secreto es descubrir cómo hacer cosas donde no necesitan las cosas. Como acá. No necesitaba dinero para que él sea sanado. Entonces, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es que tú tienes? ¿Cuál es el don de Dios en tu vida? ¿Sabes? Cada persona en Cristo debe saber que ha recibido un don del Espíritu Santo que mora en vosotros. Pero Él viene no solamente solo para evitar cruzar los hombros, esperar, sino que Él viene con dones, Él viene con capacidades, talentos, capacidades que te va a dar la capacidad de servir a otros sin esfuerzo, sin cansancio, la idea es que lo que tengo te doy es una frase muy clave. Es decir, que uno tiene que saber lo que tiene y dedicarse a dárselo a otro. Y en este caso, él tenía el don y autoridad de sanar desde Jesús, según Mateo capítulo 10. Entonces, él tenía no solamente el don de sanidad, pero la autoridad de Jesús de sanar. Por esto él dice de que en el nombre de levántate y anda. Muy bien, qué importante estos principios que estamos aprendiendo. No se necesita dinero para hacer el ministerio, que nosotros tenemos que hacer el ministerio con lo que tenemos. Y la frase que acaba de decir en este momento es que si es que nosotros debemos saber qué es lo que tenemos para dedicarnos a dárselo a otros, que es súper importante, que no necesitamos empezar un ministerio enorme, sino empezar desde las pequeñas cosas que tenemos, como la parábola de la semilla de mostaza. Me parece algo súper importante lo que nos acaba de decir Don. Así que, mis hermanos, continuemos aún en nuestras casas, que muchas veces es el lugar donde podemos empezar, ¿no? Podemos empezar con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, empezar a compartir el evangelio, empezar a compartir la palabra. No debemos tener un ministerio enorme para estar en un ministerio. Podemos empezar con la gente que nos rodea, con las cosas que tenemos, y de esa manera, pues el Señor mismo dará crecimiento en todas las cosas que nosotros estemos haciendo. Importante que Pedro sabía lo que tenía. Excelente. Bien, Don. Gracias. Ok, gracias a ustedes por permitirme salir. Y bueno, el versículo 7 entonces, y tomándole a la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Pues suena tan increíble, pues imaginándose estando allí y viendo esto, lo que significó. Significó de que en este tiempo de sanidad, eso es un milagro, no una respuesta de oración. Pedro aquí no está orando, él está simplemente sanando. Y sabe que en el Nuevo Testamento son como 5 personas sanados y todos son incrédulos. Parece que el objeto de sanidad en el Nuevo Testamento es para los incrédulos, no para los creyentes. Pablo quería sanarse a sí mismo y Dios no quería responder a su oración. Pablo quería sanar a Timoteo y Dios no le sanó. Igual a Tito. Como consecuencia, estamos viendo de que esa naturaleza de milagro sucede, no depende de la fe del incrédulo que no tenía fe, sino que es solamente un señal de la realidad de que Dios es poderoso, Dios es real. Y comunicó bien este mensaje de que los apóstoles dieron a todo esto a los pobres, y Félix también. Es interesante que hablando anteriormente a los en cuanto al dar de ofrendas, etcétera, es que los apóstoles dieron a los pobres en 4 versículo 37. Vemos que, y también Félix, el rey Félix, esperaba dinero de Pablo antes de soltarlo de la cárcel, pero Pablo no tenía. Si tuviese, él pudiera haber salido de la cárcel, pero duró 3 años y el que lo tenía encarcelado esperando un dinero y él no tenía dinero. O sea que los apóstoles no tenían dinero para hacer el ministerio. Y muchos hoy en día no inician un ministerio sin dinero. También vemos en cuanto al milagro, que es importante que nota aquí. Primero dice al momento. La palabra significa instantáneamente. Sus piernas, que jamás habían usado para caminar, por 40 años desde el nacimiento, nunca tenía músculos para andar. Sus músculos tampoco tenían entrenamiento para andar. Aunque él estaba allí acostado por un mes, no pudo caminar naturalmente. Pero si nunca había caminado y camina y salta, esto implica una creación de músculos, una transformación de todas sus piernas, tanto físicamente como entrenándoles, que ya están entrenados en cuanto a cómo caminar y saltar. O sea que 2 o 3 milagros a la vez que estamos observando. Por eso ellos nadie podía creerlo. Ahora, esto es un milagro. Hay diferentes cosas que uno tiene que reconocer. Uno es, ¿qué es un milagro? Un milagro es siempre algo imposible que tenga explicaciones naturales. No hay manera de explicar esto. Ellos observándolo, no, es imposible que esto suceda. Las cosas hoy que vemos es de que si hay enfermos en Santiago, primero de Juan, capítulo 5, si hay enfermos, nosotros tenemos que, los ancianos, especialmente de una iglesia, tienen que ir a la casa al enfermo y hablar con ellos y orar por ellos. Dice ungiéndole con aceite.
práctica judaica. Pero la idea es de que por la oración muchos pueden ser sanados. Yo he tenido varias experiencias de esto, pero nada que yo he visto ni comparado con lo que veo en la Biblia. La gente que habla de milagros, recuerde que es algo imposible que tenga explicaciones naturales. En las oraciones que oramos por gente especialmente enfermos, que naturalmente lo que la mayoría de nosotros estamos orando, si las personas comienzan a mejorar, es algo lentamente o natural, de que la oración afecta el proceso natural o la absorción de un tumor o la eliminación lentamente de un cáncer. Pero es de naturaleza del milagro que todos los en el Nuevo Testamento son así. No hay nada de dolor de cabeza, tengo algo adentro, malo de estómago, no hay confirmación, no hay manera de observar el cambio en las personas. En 2 Reyes capítulo 5 vino el rey de Siria, un general del ejército de Siria, que tenía era leproso y que vino al profeta Elías y que él dijo que 7 veces métese en el río Jordán y la 7ª vez que sube del río va a ser sanado. Pensó que fue una locura, bajó al río, se metió y al fin, la 7ª vez que subió, su piel era como de niño. Lo que quiero decir es que esto fue milagro. No hay explicación de tal respuesta. De tal manera de que esto es lo que habla la Biblia de milagros. Bueno, hay muchas exageraciones, etcétera, pero recuerde que es un milagro, es algo completamente contra la naturaleza que ha sido especialmente confirmado por los que observa que la persona realmente ha sido completamente sanado permanentemente. No vuelve a ocurrir, sino que está completamente sanado. Hay muchas otras explicaciones que pueden tener, pero de diferentes cambios en las vidas. Hay lo que se llama psicosomáticos, impedimentos de capacidades, etcétera, de que pueden causar síntomas muy reales, pero normalmente no tienen cosas visibles. Dios usa milagros en ese sentido para el evangelismo. Él no ha prometido que vamos a tener una vida perfecta y sin enfermedades. No es para nosotros las sanidades, es para alcanzar a otros con las oraciones de sanidad. Una gran manera de extender el evangelio, siendo que todos los milagros ocurren con incrédulos, de que es un ministerio a ellos, es ir puerta en puerta y pedirles de que hay una cosa que necesita, con que yo puedo orar para ver si el Señor responde a sus necesidades y pedirles algo y que orasen por ellos y que de repente que Dios responde y la semana que viene que vuelva y preguntarle cómo ha sido esta semana, que si el Señor contestó mis oraciones. Uno va con mucha anticipación y poco de miedo, pero la idea es de que si el Señor ha respondido a su oración, ya de repente tiene una puerta abierta para la persona compartir con el Evangelio. Entonces no es mala la idea, pero recuerde que es un ministerio
de sanidad, de orar por las personas enfermos y con otros problemas matrimoniales, con hijos, con finanzas, con trabajos, etc. Que oren por ellos, de que el Señor intervendría en sus vidas para traerles respuestas necesarias. Pero así comunica la idea de que Dios es real y que Él está bien dispuesto a ayudarles. Y en versículo 9 dice que todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. Da cuenta que el propósito es perfecto en la providencia de Dios, de que este era el tiempo perfecto para todos. Y recuerda que el tiempo era el tiempo de la oración, las 3 de la tarde, justo cuando la gran multitud de Jerusalén ya estaba congregado en el templo, justo para una audiencia. Y le reconocían que eran el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea que ellos estaban temerosos de que esto no sucede. Realmente en el Antiguo Testamento hay profecías en cuanto a esto sería el trabajo del Mesías, de que Él va a sanar los cojos y que ellos van a caminar y están viendo este concepto. Pero Dios lo permitía justo para convencerles de la realidad de que Cristo era quien dijo que era. Y teniendo asidos a Pedro, agarrado a Pedro y a Juan, el cojo le había sido sanado. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. O sea que al entrar en el templo, por el puerto hermosa, a la derecha hay un pórtico que tiene columnas y un pequeño techo, pero hay abierto al aire libre, pero y elevado, justo donde Pedro pudo subir y tener una audiencia para predicar. El mismo lugar donde Jesús enseñaba en Juan capítulo 4. Y él está diciendo que en versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: siempre busca las oportunidades que el Señor te da. Entonces Pedro, sintiendo que, bueno, esa multitud que está aquí, yo tengo que predicarles. Pedro entonces respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? No, entonces recuerde que él está consciente de que la tendencia humana es siempre ver el hombre que ha causado un milagro, que el del hombre tuvo el poder, que Dios le había dado a él el poder. No. El hombre no tiene el poder de sanar. Es Dios que hace la sanidad o hace las cosas. Nosotros solamente somos un vaso, un instrumento que Dios usa, pero no es nada de nosotros. Entonces, esto es lo que Pedro está diciendo, de que no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos nada más que el instrumento, el embudo donde fluye del poder de Dios pudo pasar. Muchos que no entienden esto y ve que Dios hace cosas en su ministerio, empieza a pensar que ellos tengan el poder y quieren que todo el mundo reconozca el poder que ellos tengan. Y se nota también esto por su actitud. Nada como la humildad de Pedro aquí. Versículos más, dice que y el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto
ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Pues terrible el cambio. Vemos aquí que realmente Pedro está diciendo de que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Inclusive dice en versículo 15, matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, de que Él es resucitado y nosotros lo hemos visto. 1 Corintios 15, versículos 3 a 7, habla de 500 personas más que ha visto a Jesús resucitado. Es interesante que nadie dice que no fue resucitado. Todo el mundo conoce la historia. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Recuerde que él está hablando del valor de esta sanidad. Yo he visto muchos pretenden de tener sanidades. Nada cambia. Mucho fingimiento en este área. Pretenden de ser igual que esto, pero no es nada en comparación. Entonces no debe tener el mismo aspecto acá. Dios hace respuestas a las oraciones, pero no en esta forma como los apóstoles. Ellos eran únicos porque recuerde que ellos tenían el ministerio de la confirmación de Jesús. Bueno, capaz que estamos acabando el tiempo. El próximo, no sé, ¿qué quieres, Pablo? Sí, ¿cómo estás tú de tiempo, Don? ¿Puedo terminar el capítulo si quieres? Sí, por favor. Ok, entonces versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sí, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 8 a 15, 51, perdón. Dice de que si ellos supieran quién era Jesús, no lo hubiese crucificado. Pero entonces quedaríamos sin un Salvador. Entonces vemos acá que Jesús oró de que perdóneles porque no saben lo que hacen. Y en Números, capítulo 15, versículo 27, hay una provisión para los pecados de ignorancia. Entonces, este es lo que él está diciendo, presumiendo que realmente ellos no entendían lo que estaban haciendo, siendo manipulado por sus gobernantes, sus sacerdotes. Pero el versículo 18 dice que, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Bueno, hay muchas, como dice, todos los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de el sufrimiento de Jesucristo necesario para la salvación. Pero por ejemplo, en Isaías 52, versículo 13 hasta capítulo 53, versículo 12. Jeremías 11, 19. O Zacarías 12, 10. Habla de que van a ver a quién ellos habían herido. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento de Jesús. Inclusive Daniel, capítulo 9, versículo 27. Habla de que el Mesías que viene justo al día en el cual entró en la ciudad de Jerusalén, antes de su crucifixión, justo el Mesías iba a ser cortado de en medio
O sea que su vida iba a ser tomado hasta la muerte. Todos hablaban de esto. Entonces no sean que esto no sea bíblico lo que sucedió, justamente cumpliendo toda la profecía. Así que dice, arrepentíos y convertisteis, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, el evangelio básicamente es arrepentirse y convertirse. O sea que la idea es de que la salvación es cambiar su forma de pensar y convertirse. Debéis de ignorar a Dios y empieza a seguirle. En vez de creer falsos conceptos, empieza a creer la verdad. Eso es la idea de arrepentirse, de cambiar su forma de pensar. En vez de seguir pensando que eres una buena persona, tiene que reconocer que es un vil pecador que no merece ni la misericordia de Dios. Entonces, cambiando la mentalidad de esto, de esta actitud hacia Dios, que realmente Dios me ama, Dios me ha aceptado, me ha perdonado completamente para aceptarme. Precioso. Pero entonces, esto es la idea de arrepentirse y convertirse, dejar de seguir su camino y empieza a seguir a Jesús. Para que sean borrados, esa es la palabra, completamente eliminado. No hay más cuenta contra el creyente. No solamente los pecados del pasado, también los presentes y también los del futuro. Toda la cuestión del pecado está borrado en su cuenta con Dios. Una vez que ha aceptado a Cristo, es un solo hecho, no es una progresión de ser perdonado o borrado, es un solo hecho de que sean borrados en un solo acto de perdonarte. Todos. Y no solamente el pecado original, como dice la Iglesia Católica, sino que todos sus pecados. Dice de que para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un concepto realmente no mencionado mucho en el Antiguo Testamento, pero siempre tiene que ver con el milenio. Lo que Pedro estaba buscando era que Cristo iba, como él ascendió, que pronto iban a volver. Y cuando vuelve, él va a volver con descripción general, tiempo de refrigerio. Lo que nosotros no conocemos en Apocalipsis capítulo 20 del milenio. 7 veces habla del milenio. Entonces vemos aquí que ese es el tiempo que Pedro estaba buscando, de que comienza inmediatamente. Ya son 2,000 años desde que Pedro lo anunció esto y todavía no ha vuelto, pero parece muy pronto. Versículo 20, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, bien anunciado en la venida de Cristo. Capítulo 10, versículo 43 dice que por todos los que creen en Cristo serán perdonados. Solamente por creer uno tenga el perdón. No por bautismo, no por la cena. El perdón es solamente por creer. Es la promesa al gentil. Imagínese un judío ofreciendo esto, un perdón perfecto una vez por siempre ante de Dios a un gentil. Pues es increíble lo que Pedro estaba ofreciendo. Ningún judío podía aceptar esto, entender esto. Todos pensaban que uno tiene que ganar su perdón, merecer su perdón. No, es lo que tiene que arrepentirse de esta idea, porque es realmente el perdón viene solo por creer. Y creer es integral al concepto de arrepentimiento. Creer y arrepentimiento son idénticos, porque lo que significa arrepentimiento, repito, es un cambio de mente, cambio de su creencia.
En vez de creer en sí, en su propia bondad, no vale la pena, porque no es una buena persona. Cada uno de nosotros somos pecadores y tenemos que cambiar la mentalidad de que nosotros somos dependientes totalmente de lo que Cristo hizo en la cruz para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Entonces dice versículo 21, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de dos venidas de Cristo, como sabemos ahora. Muchos se confunden porque no, los profetas del Antiguo Testamento jamás hablaron del tiempo de la iglesia. La iglesia era un misterio. Nadie conocía nada de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia es completamente diferente a lo que es judaísmo. No hay un tiempo de una forma de que judaísmo sea la iglesia sea una extensión del judaísmo. Son totalmente diferentes según Efesios capítulo 2. Es el nuevo hombre que Dios está creando. Pero los profetas hablaron de la primera venida y a veces en el mismo versículo habla de la segunda venida. Pero cuando Jesús vino y cumplió con un poco menos de la mitad de las profecías en su primera venida, queda el resto de todas las profecías para cumplir, que son parte de su segunda venida. Y conocemos mucho más en cuanto al milenio por estudiar los profetas que sabemos por estudiar en Apocalipsis. Porque Apocalipsis solamente menciona los 1000 años, pero toda la descripción que sabemos del milenio lo sabemos de los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es lo que Pablo está predicando aquí, de que está mirando hacia el futuro del reino de Dios, cuando Él viene sobre la tierra, de que tiene que vivir por este día. Este reino que cuando Cristo venga es el día del cual estamos luchando y peleando para que este día venga pronto. Y vemos en versículo 22, porque Moisés dio a los padres, o sea que Abraham, Isaac y Jacob, porque Moisés dio a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como mí. Ese es Deuteronomio capítulo 18. Gran profecía de la profeta. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Entonces, ese fue el mandamiento de Moisés. O sea, que si un judío tiene que obedecer. Entonces, este profeta que vino de entre los hermanos, o sea, que es ser humano, pero profeta, pero realmente es mucho más que cualquier profeta. Y versículo 23, y todo alma que no oiga aquel profeta, o sea, Jesús, será desarraigado del pueblo, o sea que no va a ser parte de Israel en el futuro. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también, han anunciado estos días? O sea que las profecías de los profetas estaban cumpliendo en el mismo día de Pablo y de ellos. Cuando Jesús vino y caminó con los dos discípulos saliendo de Jerusalén para Emaús, se juntó con ellos, empezó a hablar y él dijo exactamente la misma cosa. Empezó a decir lo que todos los profetas de Samuel había hablado de él. En versículo 25, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán bendecidos todas las familias de la tierra. Wow, entonces está prometiendo de que a través de un solo simiente de Abraham,
iba a ser la fuente de la bendición para todas las diferentes familias o tribus o lenguas o todos los diferentes grupos de personas de la tierra van a ser bendecidos por él. El versículo 26, y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de maldad. Entonces, otra vez, el concepto de arrepentimiento, no sigues creyendo los falsos conceptos, sino cree en Cristo que le ofrece perdón. Un mensaje condenándoles y explicándoles la razón por la cual deben creer. Entonces vemos enseguida la respuesta de ellos en la próxima reunión. Pero qué preciosa oportunidad, qué lección tenemos de aprovechar los tiempos cuando tenemos gente alrededor de nosotros. Recuerden que solamente somos responsables por la gente enfrente de nosotros. No somos responsables por la gente al otro lado del mundo, al menos que estemos al otro lado del mundo. Pero la gente en nuestra presencia es nuestra responsabilidad. Aprovéchelo, como Pedro hizo, para presentar el evangelio a ellos, en forma que ellos puedan entender. Bueno, terminamos el capítulo y un poco más. Ok, bien, muchas gracias, Don. No sé si tienes tiempo para algunas preguntas de este capítulo. Sí, pregunta. Muy bien, gracias. Hermanos, entonces vamos a hacer las preguntas de este capítulo, del capítulo 3, que importante de lo que nos compartías de poder hacer el ministerio sin dinero, que el dinero no para, el ministerio continúa adelante. Empezar desde algo pequeño, ¿no? Como nos ponías el ejemplo de la semilla de mostaza. Y pues que del Señor es la obra y que Él haga crecer su obra como Él quiera. Entonces, no sé, mis hermanos, ¿alguna pregunta? Ahí le vemos a Gencito, no sé si puede hablar con la mascarilla, que está en el internet público. Así es, buenos días con todos mis hermanos aquí en un internet público ahorita. Sí, gracias, Don. Realmente el seguir aprendiendo, el seguir entendiendo más, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo, y lo más lindo es que seguimos teniendo la confirmación de lo que nosotros hemos aprendido en este transcurso de las iglesias en casa y de lo que estamos compartiendo con otros, ¿no? Eso me parece súper lindo, y creo que hemos evidenciado, nosotros hemos dado evidencia, también hemos vivido ese tema de lo que tú dices aquí, que no necesitamos dinero para iniciar el ministerio, ¿no? Lo hacemos con lo que tenemos, con el don que nos ha dado Dios. Y qué interesante también el entender con absoluta claridad lo que significa sanar, ¿no? Sanar, porque eso es, Dios es el que sana y nosotros no somos solamente. Me gustó eso de que somos embudos, es decir, por donde pasa el poder de Dios. Hermoso eso, mis hermanos, y entender también que nosotros debemos, que el propósito de la oración, ¿no? Entonces, eso me parece también súper interesante, los propósitos, que es el estar en comunión con Dios, la oración, el buscar su presencia y no buscar nuestros propios intereses. Entonces, aquí una pregunta, Don. Nosotros en las iglesias en casa compartimos mucho el tema de la oración. Y hemos visto que el apóstol Pablo también a lo largo de
de lo que él escribió, la oración tiene un sentido diferente. No el pedir las satisfacciones personales, ¿no? Sino más bien el buscar el servicio, el beneficio del otro y no buscar el beneficio propio. En el tema de las iglesias en casa, ¿cuál sería el enfoque, el principio que debemos afianzar en los hermanos? Yo diría de esta manera, de que no hay mejor oportunidad de orar efectivamente como en las iglesias en casa. ¿Por qué? Porque en la forma de los 3/3 hay la primera parte, el primer tercio de la reunión es escuchar si las personas habían cumplido con sus metas de la semana que habían decidido de la semana pasada. Esto es el primer tiempo que debe tener de oración por los hermanos que realmente han cumplido o no han cumplido. Pero no, o sea que no es tiempo de ser rendir cuentas, pero no es tiempo de juzgar, es solamente tiempo de motivación para mis oraciones por fulano, de que decidió que voy a testificar a las personas que me encuentro esta semana. Y toda la semana pasó y no testifiqué a nadie. Pues tiene que tener la libertad de confesarlo delante de los hermanos la semana que viene. Y esto es la motivación para que la gente que orasen por ella, de que va a tener más coraje esta semana, más valor de convicción de su necesidad de testificar. Entonces, a la oración de muchos, esta semana capaz que va a pasar 2, 3, 4, 5 semanas con fallas de testificar. Pero sigamos orando hasta que el Señor rompe este obstáculo en su vida de impedirle de obedecerlo, o alguien en la familia tengo muchos disgustos con su familia, hijos con los padres, padres con los hijos, maridos con sus esposas, etc. La idea es de que cuando hay esta transparencia, esto es la motivación de orar, especialmente en el comienzo. Luego viene el estudio y tiene el tiempo de decidir de lo que están aprendiendo, de qué voy a hacer en la última tercio de la reunión. Compartimos entre nosotros qué vamos a hacer para la semana que viene. Es decir, que, bueno, por lo que escuché en la palabra, suponete que de ser generoso en sus ofrendas, voy a buscar a alguien. Conozco a personas en mi vida que tengan necesidades, voy a ayudarles, aunque no me gusta a ellos. Ellos pueden ser muy antagonistas, pero no importa lo que responde a mí, voy a darles algo, voy a ayudarles en algo esta semana. Cualquier meta que el Espíritu Santo te da desde el estudio del día es ya cuando lo propone sus metas para la semana que viene, esto llega a ser la segunda motivación de oración. Ya estamos realmente orando el uno por el otro en forma práctica, en forma urgente, en forma importante. Esto es lo que da poder a la oración. Va a procurar de esta manera una unión que no puedes creer, lo que va a resultar. La gente que están orando el uno por el otro, aman el uno al otro. Realmente está interesado en el otro, no tanto en sí mismo como están interesados en otros. Esto es tremenda la potencia de la oración. Y esto es el propósito de la iglesia, de que realmente procura este nivel de oración. Pero desafortunadamente no hay, en la iglesia normal no hay tiempo de compartir. Uno nunca sabe lo que son las necesidades de otros. Entonces es demasiado fácil de fingir que todo está bien en ellos. Y entonces, si está bien, no hay necesidad de orar.
se supone. Muchas gracias. Muchas gracias, don. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Hay algún otro hermano que tiene una pregunta? Sí, mi hermano Fausto. Amén. Qué gusto, don Fanny, poder escuchar enseñanzas. Hola. Qué agradable. Realmente Dios nos da mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Porque el cojo solamente estaba pidiendo una moneda. Le pedía a Pedro, a Pablo, a los que entraban, y se sentó lógicamente en la puerta principal por donde pasaba mucha gente. No tanto principal en el sentido del templo, sino por donde circulaba mayor gente en la vía. Y Dios, en su misericordia, permitió que llegue Pedro, llegue Pablo, y le dieron mucho más de lo que él pedía. Así es Dios. Dios nos da acciones que sobrepasan los pedidos. En este caso, como bien decimos, él del gusto, de la alegría de haber recibido lo que recibió de parte de Pedro, saltó, brincó y se llenó de alegría y la gente se sorprendió de ver, ¿no? Entonces, qué agradable, qué sorpresa tan grande para todo el pueblo ver que una persona que estuvo toda su vida en imposibilidad ni siquiera de ponerse de pie, logró caminar, logró recibir de Dios ese milagro tan grande como es el caminar y que nosotros muchas veces no lo analizamos y no vemos, ¿no? Que estamos caminando, estamos respirando, estamos aprendiendo, estamos pensando, estamos viendo, escuchando, hablando. Y para nosotros es algo simplemente normal, pero para una persona que carece de una de estas cualidades que menciono, es un milagro. Es un milagro poder hablar, es un milagro poder saltar, brincar, y es un milagro poder escuchar el latir de nuestro corazón. En realidad somos un milagro tan grande y hay que darle gracias a Dios, ¿no? Y mucho más en estos momentos de aprendizaje de su palabra, de su bendita palabra, de toda esa sabiduría que encierra su verbo, su escritura que nos ha dejado en nuestro propio idioma, que lo podemos entender. Entonces, más que una pregunta sería darle un gracias a Dios por tenerle a usted enseñándonos estas partes de la Biblia, este libro de los Hechos que es fundamental y que no termina con una oración final de que se acabó los hechos, sino que al contrario, estos hechos siguen manifestándose en el día a día, en nuestros tiempos, en nuestros días, y seguimos aprendiendo y seguimos viviendo los hechos por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, yo le agradezco, mi querido pastor Don Fanning, por medio también de Pablito, que le conocimos a usted y todos los hermanos, que hemos podido aprender y estamos aprendiendo cada vez más y llenándonos del poder del Espíritu Santo, llenándonos de su dominio, de su llenura que es el control real que tenemos por medio del Espíritu Santo. Gracias, don Fanny. Dios le pague. Gracias, hombre. Muy bien. Bueno, quizás voy a hablar de Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. Allí donde se ofrece en los tiempos de refrigerio y también se habla acerca de todo lo que los profetas habían dicho, ¿no? En cuanto a que se sometan a él todas las cosas. Entonces, allí hay un tiempo entre la ascensión de Jesús al cielo y los tiempos de refrigerio, ¿no?
Y se nos dice ahí de que, bueno, leo los versículos. Y él envía a Jesús, estoy leyendo Hechos 3, 20 y 21. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está la ascensión de Jesús al cielo hasta cuando venga otra vez el Jesús. En el medio de eso está el asunto de la iglesia que no fue revelada. Si nos puedes explicar esto del asunto de que la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento y que como los discípulos ahí en la iglesia primitiva no sabían que se estaba empezando la iglesia, ¿o cómo es el asunto? Otra vez la última parte de la pregunta. Sí, de que los discípulos no comprendían que se estaba empezando algo nuevo, de que la iglesia estaba empezando como tal, como iglesia, sino que ellos seguían pensando más en Israel. Bueno, sí, o sea que es 10 años hasta que el primer judío habla con un gentil. 10 años. Y luego es otros 9 años hasta que la iglesia en Jerusalén aceptara oficialmente que los gentiles pudieran llegar a ser salvos sin ser judío primero. Casi 20 años. Pero entonces es porque es la cuestión de revelación. Recuerda que son judíos. La única cosa que ellos tenían era el Antiguo Testamento, solamente parte del Antiguo Testamento, y las enseñanzas oral de Jesús, que los apóstoles estaban enseñando. Ahora la gente con quien están hablando en capítulo 3 son todos inconversos. Ellos están pensando en solamente los judíos. Pero los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no vieron la iglesia. Vieron hasta el punto de la muerte de Cristo, pero más que la muerte de Cristo no vieron nada más. La próxima cosa que ellos vieron en sus profecías era en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo establecería su reino sobre la tierra. Y esto es exactamente lo que los apóstoles en su tiempo, por eso siguen preguntando, ¿van a establecer su reino ahora? Según la profecía es secuencia enseguida, pero Daniel habló de 69 semanas y luego una semana, septuaginta semana, aparte de los 69 semanas. Pero en las 69 semanas, en Daniel 9:27, el Mesías está cortado. Y en la septuaginta semana está hablando de las cosas todavía por venir. No está profecido de Daniel lo que va a suceder en el septuaginta semana. Es algo que todavía en el futuro viene el apóstol Juan y él empieza a explicar este septuaginta semana o los 7 años de la gran tribulación. Pero en cuanto a la iglesia, mira por ejemplo en Efesios capítulo 1, digo capítulo 2, dice de que, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hablando a los judíos especialmente y a los gentiles, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judío y gentil, hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. O sea que todos los mandamientos en el Antiguo Testamento, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. O sea que ningún ser humano en el Antiguo Testamento pudo obedecer todos. Entonces llegan a ser de que causó muchos problemas de no ser aceptado delante de Dios. Aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas que no podían cumplir, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Inmediate la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que lo que está pasando es que por medio del misterio de la iglesia, que no está mencionados aquí en el Antiguo Testamento, es solamente mencionado en el Nuevo Testamento. Pablo fue el instrumento de revelar el concepto de la iglesia, esto pero años después de la muerte de Cristo. Y esto es la revelación de la iglesia, es lo que causó todos los problemas que Pablo va a tener, veremos en el libro de Hechos. Pero en lo que Cristo hizo es formó un nuevo hombre, solamente revelado en el Nuevo Testamento. Misterios son cosas que no son revelados anteriormente. Entonces son nuevas revelaciones que Dios hizo en el Nuevo Testamento. No sé si contestó lo que quería. Claro, entonces, justamente en esos primeros, digamos, 20 años de la iglesia primitiva, no había una visión misionera, no comprendían todo esto de la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, sino que poco a poco ellos fueron comprendiendo de qué se trataba el asunto de la extensión del reino. Ya, muchas veces el ejemplo no fue muy bueno de los judíos cristianos. Solo Pablo es la única excepción prácticamente de que el plan de Dios era para alcanzar a los gentiles. Yo supongo de que los judíos, cuando Jesús habló de ir a todo el mundo, yo supongo que en su mente lo que ellos están registrando es que, bueno, tenemos que ir a todo el mundo para predicar a los judíos. A todo el mundo judío. Pero mira el capítulo 11, versículo 19. Hasta capítulo 11, versículo 19, fueron a todos lados predicando el evangelio solamente a los judíos, dice el texto. Por 10 años no predicaron a ningún gentil. Wow. Y no solamente esto, no hay evidencia de que ningún gentil recibió el evangelio después de Cornelio. Entonces, hasta que Pablo vino, los judíos ni Pablo que quería tocar el evangelio con los gentiles. Pablo no aprendió muy bien la lección. Obedeció evidente en capítulo 10, pero no hay mucha evidencia de que él aprendió la lección en cuanto al evangelio a los gentiles. Estamos agradecidos por Pablo, no tanto por Pedro. Claro, Pedro fue el que no entendió bien el asunto. Claro. Bien. ¿Quién sabe los demás apóstoles? Supongo es similar a Pedro. Claro que sí. Bien, hermanos.